Bueno, ustedes ya lo saben, hemos estado muy atentos a lo que sucedió en el día de hoy en el ex Congreso. Como ustedes saben, se desarrolló este cónclave llamado Ciudadanía y Política, donde asistieron diversos dirigentes de distintos partidos de la Concertación y además también representantes de distintos movimientos sociales. Pero la excepción estuvo en la Democracia Cristiana. Queremos conversar de este tema y también respecto, por ejemplo, la encuesta presidencial y finalmente un poco hacer un análisis de lo que está sucediendo actualmente en la oposición. Es por eso que estamos con el senador del Partido Radical Socialdemócrata, José Antonio Gómez. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Senador, partamos por analizar esta encuesta que ciertas tendencias marca respecto a lo que sucede con los presidenciales. ¿No aparece usted ahí? Bueno, las encuestas son fotografías del momento que se van generando a raíz del conocimiento que la gente tiene de cada uno de los candidatos. Yo creo que hay que mirarlas, pero no son el resultado final de lo que es un debate político en serio, porque las encuestas no reflejan lo que son los programas que cada uno de los candidatos quiera presentar. Por eso es que el debate se va a iniciar en su momento oportuno. Yo me imagino que va a ser después de las municipales. Estamos muy anteriormente al proceso eleccionario. ¿Pero qué obedece que no esté en la lista? Tal vez su proclamación fue posterior a que se realizara el estudio. No, en general nosotros siempre nos ha costado mucho más el estar en las encuestas y aparecer, pero hemos hecho un proceso al revés. Nosotros estamos por generar el debate programático, hemos juntado mucha gente de distintos sectores, partidos, independientes, pero para proponer ideas. Una vez que tengamos eso resuelto, vamos a hacer un lanzamiento de campaña con todo lo que significa desde el punto de vista mediático, pero hoy día estamos centrados en las ideas y hemos planteado algunas, entre paréntesis en este congreso que se hizo con las fuerzas sociales, planteamos una de ellas que te la mencionaré. Vamos a hablar de ese tema, pero queremos seguir un poco porque si hay una tendencia, podríamos decir, usted la señala muy bien, falta para las elecciones presidenciales, pero la expresidenta sigue puntera, podríamos decir, con una adhesión bastante importante, estamos hablando de un 42%, y después bastante lejos están tanto los candidatos del oficialismo, el ministro Goldberg, como también el ministro Longueira, Alamán, pero ahí también finalmente ya se mantiene muy firme. ¿Qué cree usted que va a pasar con esta alta adhesión que sigue manteniendo la expresidenta? Bueno, yo valoro tremendamente que tenga una alta valoración, eso significa que la gente tiene un buen recuerdo de ella y de su gobierno probablemente. Pero eso no tiene que ver con lo que viene hacia el futuro. ¿Eso no deja, por ejemplo, un poco con pocas posibilidades las otras candidatas de la oposición, particularmente usted también representa, cuando uno de los otros candidatos que está, podríamos decir, en tercer lugar es Franco Parisi, que tampoco representa ninguna de las colectividades de la Concertación? Sí, pero centremos bien lo que estamos hablando. Estamos hablando de una encuesta telefónica, sí, hecha en una mínima proporción, y no estamos hablando en el periodo del debate programático y político, porque ahí es cuando la gente empieza a tomar definiciones. ¿Qué es lo que creo yo? Creo que la expresidenta Bachelet tiene una gran adhesión. El punto es que hay que mirar hacia el futuro. Y mirando hacia el futuro, este país cambió. Ya no es el país de hace 2 o 3 o 4 años atrás. Es un país donde hay 5,5 millones de nuevos votantes que no han votado nunca, que tienen una mirada crítica hacia la política, hacia lo que se hizo. Vengo de este encuentro en que hay una gran efervescencia social de lo que han sido las críticas frente a lo que han sido todos los periodos de los gobiernos de la Concertación y hoy día, entonces hay que tomarla en la dimensión correcta. Es una encuesta telefónica que no tiene el debate de fondo y por supuesto tengo claridad que la expresidenta tiene una gran adhesión, pero ojo, lo que viene hacia el futuro es lo que va a importar y ahí es donde vamos a ver realmente qué pasa con las candidaturas. Senador, y a su parecer, ¿va a competir? Porque al parecer ya hay señales relativamente claras, la carta que envió la Democracia Cristiana, lo último sucedido en el cónclave también del PPD, pero todavía no hay una oficialización de que la expresidenta va a ser candidata. ¿Qué cree usted que va a suceder? ¿Respecto a la expresidenta? ¿A la expresidenta? Mira, yo no tengo claridad. Aquí hablamos mucho de un tema que no está claro, que en definitiva algunos dicen, mire, mandó unas cartas, eso es una especie de programa, pero no tenemos una decisión tomada de parte de ella. Y sin embargo hay varios voceros ya que están diciendo, mire, agrupémonos detrás de ella porque es con la única que podemos ganar. Yo no tengo idea si viene o no viene. Su decisión la tomará en el momento oportuno. Y si la toma de ser candidata, a mí me parece que tendría que ser la primera, y así creo que va a ser, de pedir que esta definición sea democrática y que haya participación de otra gente, de otras propuestas, porque le va a dar legitimidad a lo que es
un próximo gobierno que nosotros creemos que podemos ganar. Bueno, usted va a seguir en competencia, eso está claro. Está claro. ¿Sí? Sí. Yo, lo que pasa es que siempre es curioso porque cuando la expresidenta inició su proceso tenía 1% de apreciación pública. Y cuando empezó a crecer, bueno, la gente empezó a conocerla. Entonces, hoy día pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es mi idea? Mi idea es que es necesario el debate, es necesaria las propuestas y es necesaria la diversidad. Por eso es que nosotros vamos a competir en las primarias presidenciales de todas maneras. Está confirmado entonces. Bueno, hablemos un poco del cónclave. Usted lo señalaba, participó, hubo un debate de ideas, pero para algunos, tomando en cuenta también lo que hablábamos hace algunos instantes, esto es un poco una muestra de mostrar la fuerza que pueden tener algunos sectores, llamémoslos un tanto divergentes dentro de la concertación actualmente, particularmente un poco comandados por el senador Girardi, por usted, por el senador Quintana, que quieren demostrar que ustedes representan o tienen una mayor cercanía con la izquierda o con ciertos movimientos sociales. Pero por otra parte, ustedes también señalan que esta era una muestra para poder escuchar esas voces. Mira, es lamentable que se haya generado un debate tan extraño como, por ejemplo, que esta es la izquierda, que queremos aislar a un sector de la concertación. Esta fue una convocatoria abierta, no hecha por nosotros firmamos, pero quien hizo la convocatoria fueron los movimientos sociales. Están invitados todos los partidos, todos los parlamentarios, llegamos a algunos. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que de una vez por todas escuchemos sus opiniones, qué es lo que dicen, qué es lo que esperan de nosotros, porque hoy día tenemos un sistema de representación que está muy limitado. Tenemos incapacidad de resolver temas tan relevantes como el sueldo mínimo, tan relevantes como, por ejemplo, el tema del aborto, que es una cosa que hemos discutido muy duramente en el Congreso. Entonces necesitamos que la sociedad y la organización social opine. Ahí se plantearon diversas cosas, por ejemplo, no solo el término del binominal, porque no se trata de cambiar solo el sistema de elecciones, sino que hay que hacer un cambio estructural en Chile. ¿Cuál es el cambio estructural? Es una nueva constitución. ¿Qué planteamos nosotros? Lo que hemos denominado la cuarta boleta, que es una idea bien interesante, no es mía, es una idea que surgió en Colombia. ¿Y qué significa? Que en la próxima elección presidencial se vote por diputado, senador, presidente y una cuarta urna o boleta que va a decir si usted quiere o no una nueva constitución. Y eso va a ser un mandato para el próximo presidente. ¿Por qué es relevante? Porque cambiando esa estructura vamos a discutir sobre el Estado subsidiario, si debe subsistir o no. Nosotros creemos que el Estado tiene que ser activo, protector del ciudadano, no esta cosa de que solo donde los privados no actúan el Estado está presente. Educación, el agua que está vida privatizada, las grandes mineras, etcétera. Hay un debate muy interesante que se está dando en este momento. Senador, pero este debate que finalmente busca también tener una cierta idea programática de lo que debe venir, ha estado marcado por esta pugna, podríamos decir, dentro de la concertación entre el PS y la Democracia Cristiana y el Partido Radical Socialdemócrata junto al PPD, que también han estado más dispuestos, lo sabemos también en lo que va a suceder en las próximas elecciones municipales, a unirse a otros sectores como en este caso al Partido Comunista, pero particularmente que no haya asistido la Democracia Cristiana, la reticencia también de algunos líderes del Partido Socialista, ¿a qué cree usted que obedece? Lo primero quiero decir que nosotros estamos porque la oposición sea amplia, no encerrarnos entre cuatro partidos y decir que la concertación es el núcleo y el futuro de Chile. Creemos que hay que ampliarla. Y por eso hemos dicho, mire, el Partido Comunista, el MAIS, la izquierda cristiana, movimientos sociales para lograr esto. Yo lamento que la directiva de la Democracia Cristiana no haya querido participar de este evento, porque es interesante escuchar. Pues súper interesante, ahí eran dirigentes vecinales, deportivos, de pueblos originarios. Entonces, cuando uno se resta y genera este debate político, el problema les interesa a nosotros, es un debate entre nosotros. Yo por eso dije que mi abuelita era muy sabia. Mi abuelita decía, cuando nosotros éramos chicos y generábamos tanto problema, mi abuelita decía, me tienen hasta la coronilla. Porque de verdad es un debate inútil. Si lo que tenemos que lograr es que nuestra capacidad y representación política se nutra de los problemas que hay hoy día. Aysén, Magallanes, Calama, esos son los problemas reales hoy día, la educación. Y creo que el restarse y el generar este conflicto, lo único que hace es hablar de un tema que es, desde mi opinión, irrelevante desde el punto de vista de la ciudadanía. Y usted ha dado en un punto que es un poco lo que hemos visto en los últimos tiempos, esta como pasada de cuenta un poco a la clase política. Y quiero también poder unir este tema con lo que hablábamos anteriormente, lo que tiene relación con las candidaturas presidenciales, porque tenemos una encuesta donde vamos a ir analizando algunos de los resultados, particularmente porque muchos de los representantes son independientes o han tenido unas palabras bastante críticas a la clase política. Velasco sube, por
por ejemplo. También hacíamos mención a lo que sucede con el caso de Franco Parisi, quien señala que no se ve ni representado ni por la derecha ni por la izquierda. Él dice que es un independiente. De ahí vemos justamente esta última encuesta, usted también lo planteaba, es, podríamos decir, una tendencia. Falta bastante para las elecciones presidenciales, pero algo nos está diciendo, eso no lo podemos desconocer. Quiero que nos fijemos particularmente en lo que estábamos haciendo mención, por ejemplo, la figura de Franco Parisi o de Marco Enríquez Ominamis, quienes se han desentendido un poco tal vez de los partidos tradicionales, que tienen una alta adhesión. ¿Esto puede dar alguna sorpresa en las elecciones, que finalmente personas que no tengan y no pertenezcan a la forma tradicional de hacer política logren una alta adhesión? Yo tengo la esperanza de que la gente que no ha votado nunca y la que ha votado tomen decisiones pensando en lo que son las propuestas y no en una definición de si es simpático o no la persona. Lo que marca esto es una tendencia que ha pasado en otras oportunidades. Recordemos a Francisco Javier Errázuriz, recordemos a otros que fueron candidatos independientes o que marcaron una cierta distancia de la política, que han ido y fueron subiendo. El punto está en que yo espero de verdad que la gente que no ha votado tome decisión y pueda producir un cambio tan profundo como este. Hay otro punto relevante, que de todas maneras quien gane tiene que gobernar con alguien, no puede gobernar solo y por lo tanto tiene que tener una cierta apoyo en una coalición. No digo que sean simplemente partidos, pero si además yo salgo presidente y no tengo parlamentario, va a haber un problema para gobernar. Pero de todas maneras, esto es una señal de que algo está pasando en la sociedad y bienvenido sea que eso esté pasando. Ahora, senador, uno de los puntos que se han argumentado dentro de estas divisiones internas es finalmente la posibilidad que la democracia cristiana no siga perteneciendo a la Concertación, o que haya, algunos han dicho que la Concertación de hecho debe morir, debe haber algún tipo de refundación ahí. Particularmente, hablando un poco de la gobernabilidad, corriendo el riesgo tal vez que la democracia cristiana el día de mañana se acerque mucho más hacia otros sectores, como por ejemplo puede ser Renovación Nacional. ¿Existen esas posibilidades con esta reticencia que existen entre ciertos sectores de seguir y continuar unidos a la ADC? No, yo creo que no. Yo creo que el centro y la izquierda, porque aquí siempre se habla de bloques de izquierda que quieren trasladar todo a la izquierda, no es cierto. Nosotros hemos hablado del centro y la izquierda. Y el centro y la izquierda se conforma no solo de la democracia cristiana, sino que de mucha gente liberal, gente de centro derecha, que eventualmente puede estar en esta amplia gama de oposición que nosotros queremos crear. Pero no creo por un minuto que la democracia cristiana pueda cambiar de giro desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque ellos tienen propuestas que son muy coincidentes con las propuestas que tenemos aquellos que somos mucho más de centro izquierda. Pero la democracia cristiana tiene una historia desde el punto de vista político que no la va a llevar a la derecha. Así que no creo que ese riesgo exista en ningún minuto. Y a su parecer, la democracia cristiana, la ADC, tiene que estar dentro de estos debates y dentro de estas propuestas que hay de tal vez hacer una reformulación a la forma en que hoy está constituida la Concertación. En mi opinión, es que la Concertación como tal, como grupo, como 4 partidos, tiene un problema grave, que es que la ciudadanía tiene una mala percepción de la Concertación. Entonces, el único camino, cuando uno tiene una marca que ya tiene problemas en la mente, la gente tiene que buscar fórmulas de reconversión. Y esas fórmulas son abriendo los campos de batalla de conversación, a eso me refiero, de opinión, de que tengo diversidad, puedo tener distintas opiniones, pero no puedo encerrarme simplemente en que lo nuestro es lo que corresponde y esperemos que pase esta ola, porque no es una ola, la ciudadanía, el país cambió. Esto nos demuestra lo que está pasando hoy día en este encuentro, lo que está pasando en estas encuestas, significa que la gente está esperando otras cosas. Y esa es nuestra responsabilidad como políticos, de que eso lo entendamos y lo traduzcamos en algo lógico, que la gente entienda y no nos sigamos encerrando entre nosotros mismos. Senador, en estas discusiones que han habido en los últimos días han habido ciertas críticas a representantes, particularmente a quienes están liderando el Partido Socialista, han habido críticas a Camilo Escalona, a Osvaldo Andrade. Esto también ha sucedido, por ejemplo, en la democracia cristiana, donde se señala que tal vez ellos no han sido capaces de hacer una autocrítica o finalmente son quienes no han querido encaminarse hacia las propuestas que ustedes están teniendo. ¿Qué le parece a usted estas últimas pugnas que han habido al interior de la Concertación? Bueno, ahí en diversos partidos hay una cosa que se ha denominado los autoflagelantes. Exacto. Y los autocomplacientes. Yo me adscribo, parece, a alguno de ellos. Pero quiero ser claro. Uno no es que no reconozca que la Concertación y los gobiernos de la Concertación hicieron grandes cambios para Chile.
Pero hay algo que nosotros no hicimos y que es gravísimo, que es romper estas desigualdades. Hoy día Chile tiene un 85% de chilenos que gana 350.000 pesos hacia abajo. Tenemos un problema con el sueldo mínimo que estamos discutiendo si son 193.000 pesos o 200.000 pesos. Tenemos un problema que cuando una persona trabaja 45 horas es pobre. Entonces es inentendible que eso que nosotros construimos no seamos capaces de criticarlo y no seamos capaces de proponer cambios. Por eso es que se producen estas divergencias en el propio Partido Socialista y en otros partidos de la Concertación y seguirán produciéndose. Porque tenemos que hacer esa autocrítica, ser claros. Hicimos grandes cosas, pero cometimos grandes errores. Y eso hay que decirlo con todas sus palabras. Ahora, la postura que tiene un poco Camilo Scaloni y también Osvaldo Andrade es decir, nosotros estamos velando por la unidad y no queremos que esto se comience a atomizar, a que finalmente estas divisiones terminen por terminar la concertación. ¿Qué le parecen a ustedes estas declaraciones cuando ellos señalan que el esfuerzo que han hecho es justamente mantener la unidad y es por eso que, por ejemplo, han establecido estos vínculos con la DC? Dos cosas. Yo estoy de acuerdo en que la unidad es lo más importante, pero no la unidad entre cuatro. La unidad un poco más amplia y bastante más amplia. Segundo, no se trata de tener unidad para estar absolutamente rígido y esperando que llegue la expresidenta Bachelet para ponernos detrás de ella porque es la que marca 42%. Sino que la unidad para hacer lo que hemos señalado, cambios, para proponer ideas, para proponer proyectos y programas que representen lo que la ciudadanía hoy día está solicitando. Para eso yo estoy dispuesto a toda la unidad. Lo que sí, no podemos cometer los mismos errores. Lo que ha hecho el senador Escalona al volver a declarar de que aquí los que estamos planteando ideas distintas, estamos rompiendo la unidad, es volver al 2009. Y ahí cometimos un tremendo error. Como no fuimos capaces de definir las cosas democráticamente, finalmente perdimos el gobierno. Y no puede ser que hoy día tropecemos con la misma piedra. Hay que abrir la mente. Si lo único que uno tiene que hacer es escuchar, es caminar y darse cuenta de que la gente está pidiendo algo distinto. Senador, y en ese sentido, las críticas que hay a la clase política, y usted también justamente ahondaba en un punto cuando se debate respecto al reajuste salarial y hay una discusión de los 193.000 a los 200.000, y ahí, por ejemplo, y yo recuerdo que fue una de las preguntas que le hicieron últimamente en un debate con precandidatos presidenciales, ¿cómo se puede compensar esto versus la dieta parlamentaria, la dieta de los senadores, que podríamos decir cuántas veces, no sé, cuántas son múltiplos de lo que actualmente se debate en el reajuste salarial? ¿Por qué se lo pregunto? Porque usted ha planteado hasta rebajar en un 50% las dietas parlamentarias. Sí, yo no quiero confundir un tema que puede parecer populismo con lo con lo que señalo claramente anteriormente en estas desigualdades. Nosotros, los parlamentarios, tenemos una dieta de 7,5 millones de pesos brutos. Pues hay que hacer los descuentos, etcétera, pero eso es lo que le costamos al Estado. Distintas asignaciones también. Eso es otra cosa. El sueldo de uno es ese. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos el sueldo mínimo 40 veces más que un sueldo mínimo. Entonces, ¿qué es lo que señalo yo? Yo digo, mire, hagamos un esfuerzo, porque la gente no nos cree si las cosas no nos duelen a nosotros. Entonces yo digo, es razonable que nosotros tomemos la decisión de que todas las categorías A, B o C, ministros, subsecretarios, jefes de servicio, senadores y diputados, rebajemos nuestra dieta a 20 ingresos mínimos que corresponde a más o menos 3,5 millones de pesos. Porque eso contribuye a romper esa desigualdad y sobre todo a romper lo que pasa con nosotros. Si con nosotros existe también esa sensación de que estamos metidos en un sistema, que discutimos por 7.000 pesos, que unos votan a favor y otros votan en contra, cuando las desigualdades son enormes. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo también. Por eso lo propongo. En ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que dar el ejemplo y no creo que sea malo tomar una decisión de aportar. No estoy hablando de que eso va a resolver el sueldo mínimo, pero por lo menos aportamos a romper esas tremendas desigualdades que hoy día hay en Chile. No sé si eso va a tener éxito, pero lo planteé porque me parece razonable que no sigamos pensando que nosotros vivimos en esta parte y el resto de la sociedad vive acá abajo. Senador, usted está planteando el tema del sueldo mínimo, el reajuste salarial. Este martes nuevamente lo que espera el gobierno es que se apruebe. Vimos ahí algunos llamados, de hecho molestias causaron las palabras de la senadora Ena von Baer. Pero ¿cuál es la postura? ¿La oposición va a estar unida en este tema de rechazarlo? Entiendo que también algunos independientes estarían entregándole el apoyo o van a votar que sí o sí los 200.000 pesos. No lo sé, no sé si vamos a actuar en conjunto. Lo único que nosotros hemos dicho es que 200.000 pesos
no produce el quiebre del país desde el punto de vista económico. Y no lo produce porque además podemos ocupar mecanismos tributarios, que son subsidios que nosotros le podemos entregar como Estado, no estoy hablando de los parlamentarios, sino que el Estado, a las pymes para los efectos de compensar aquello que pueda significar un aumento en las remuneraciones para evitar los despidos. ¿Qué significa? Que el Estado se haga cargo, por ejemplo, de las cotizaciones. Eso es posible. ¿Eso cuánto cuesta? $100 millones para favorecer a 3,5 millones de personas. Son 800 o 900 mil trabajadores que reciben el ingreso mínimo. Entonces, esta discusión yo no la entiendo. Primero, la entiendo políticamente para el gobierno. Si el gobierno dijera, mire, 200 mil pesos sería extraordinario para ellos desde el punto de vista de la ciudadanía. Nosotros no estamos dispuestos a seguir discutiendo un salario mínimo de 193 mil pesos cuando eso significa 154 mil pesos líquidos. ¿Quién puede vivir? 4 personas, porque el que trabaja más 3. ¿Quién puede vivir con 154 mil pesos? Entonces, no entiendo que no se pueda hacer un esfuerzo mayor. No entiendo las explicaciones económicas, porque no son reales. Hay fórmulas, y si el gobierno se abriera, tuviera esa visión política de ampliar su horizonte, perfectamente podríamos solucionar ese tema. Entonces usted está claro en su postura que no va a aprobar estos 193 mil pesos, ¿no? No, no lo voy a aprobar. Voy a votar por una remuneración que tampoco me parece tan extraordinaria, pero por lo menos un piso que son los 200 mil pesos. Yo espero de verdad que el gobierno entre en razón, porque si no vamos a tener un tremendo problema. De todas maneras, que la gente quede tranquila, porque no significa que no va a haber reajuste. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Es una amenaza que puede haber un veto presidencial que finalmente se instaure en estos 193 mil pesos. Así va a ser. Si al final el gobierno, mira, aquí hay un reinado presidencial, esto no es una democracia. Pero esas son amenazas, ¿cómo Son amenazas, sí. Al final, ¿qué es lo que está apostando el gobierno? A presionarnos a nosotros por el temor de las amenazas de que la gente diga cómo es posible que esta gente no apruebe el sueldo mínimo, cuando en realidad tiene todas las herramientas para aprobarlo. Nosotros creemos que hay posibilidades, este país tiene $17,000 per cápita, por lo tanto no es una situación grave que subamos el sueldo mínimo, ojo, a 200 mil pesos, porque ahí la Fundación Sol está planteando 270.000, que es mucho más razonable. Y los 250 mil pesos el llamado la CUT y el llamado sueldo ético. Yo espero, como digo, ojalá que entren en razón, pero esto es un gallito no con nosotros, es un gallito intragobierno. Es la UDI, es el ministro Larraín, ese es el problema, no es ni la gente que está sufriendo esto, ni nosotros como oposición. Perfecto. Senador, nos faltó tiempo, muchos temas quedaron en el tintero, pero pudimos aprovechar de conversar varios de los temas que están marcando la actualidad. Le agradecemos haber estado junto a nosotros. Muchas gracias. Bueno, y ustedes los invitamos a que continúe junto a nosotros. CNN Chile lo va a seguir informando. No se separe de nuestra sintonía.